Con gran pesar hoy os digo que los combates deben cesar. Anoche me dirigí al adversario para preguntarle si está dispuesto a buscar conmigo, entre soldados, después de la lucha y con honor, los medios para poner fin a las hostilidades. El 17 de junio de 1940, el mariscal Pétain anuncia la rendición de Francia. En solo 6 semanas el ejército francés había sido aniquilado. París está desierto. 2/3 de sus habitantes han abandonado la ciudad por temor a los combates. La capital ha caído en manos de la Wehrmacht. En este contexto, el Führer puede hacer realidad el sueño de su infancia: visitar la ciudad de la luz. Francia está de rodillas y Hitler puede desplazarse a través de Francia. Así que decide venir a París y cumplir de alguna forma un viejo sueño. Hitler no iba a esperar para hacer su sueño realidad. La visita está prevista para el día siguiente del armisticio. París, 23 de junio de 1940. Son solo las 5:30 de la mañana. Hitler llega a la capital francesa. Aquí lo vemos en un Mercedes descapotable. Entra por la puerta de la Villette, sigue la calle de Flandre y la calle Lafayette. Curiosamente, el Führer no se dirige a los Campos Elíseos para desfilar como un gran vencedor. Se detiene en el Distrito 9. Hitler ha exigido empezar la visita aquí, en la Ópera Garnier. Una joya arquitectónica de estilo neoclásico del siglo XIX muy apreciada por el Führer. Le pidieron al electricista de guardia que iluminara los pasillos del teatro para la visita. Hitler llega al teatro a las 6 y deambulará por sus 42 kilómetros de pasillos entre las 6 y las 7 menos 10 de la mañana. Hitler soñaba con subir estos peldaños de la famosa Gran Escalera porque era un apasionado de la ópera. Su entusiasmo se remonta a cuando tenía 20 años, una época en la que se encontraba sin empleo en la capital austríaca. En Viena, a menudo pasaba las tardes en la ópera. Por entonces, como no tenía dinero, se sentaba en el gallinero. Pero asistía muy a menudo a la ópera. Su compositor favorito era Richard Wagner, un músico con opiniones violentamente antisemitas. Cuando llega al poder, Hitler incorpora su música a muchas ceremonias nacionalsocialistas. Hitler se consideraba a sí mismo el Wagner de la política. Él es el heredero de Wagner. Es él quien convierte la política en un gran drama musical. De forma que sí, visitar la Ópera Garnier era un sueño. Él había soñado con esa arquitectura. Hay que decir que Hitler tiene una segunda pasión. Es menos conocida, pero al dictador le fascina la arquitectura. De joven, incluso soñaba con convertirla en su profesión. Tenía la ambición de dedicarse a la arquitectura mucho más que a la pintura. A menudo hablamos de Hitler como pintor, pero su pasión por la arquitectura no lo abandonaría nunca. Toda su vida ha devorado libros de arquitectura, algunos sobre la Ópera Garnier. Por esa razón, el Führer, que nunca antes había puesto un pie aquí, parece conocer el lugar a la perfección. En realidad fue Hitler quien guió la visita, el recorrido por la Ópera Garnier.
La conocía mejor incluso que el vigilante. Ningún detalle se le escapa. En uno de los camerinos advierte que ha desaparecido una salita. El vigilante confirma que esa sala fue suprimida años atrás con ocasión de unas obras. Conocía los planos de memoria. Es otra característica del personaje, una persona hipermnésica. Hitler impresionó a los conserjes, al igual que conseguía impresionar a sus generales y a sus oficiales por su memorización excepcional de los planos de las batallas. La visita a la ópera duraría 50 minutos. Durante su excursión por París, a Hitler le acompaña un séquito de 30 hombres. En su gran mayoría son militares, pero no todos. También está este hombre, que no participa en el empeño bélico. Él es arquitecto y forma parte del gabinete de Hitler. Su nombre, Albert Speer. El Führer lo adora. Su ideal de vida habría sido ser arquitecto, un artista, como Albert Speer. Entre ellos existe una relación a la vez filial y especular, simétrica. Son dos personalidades fascinadas la una por la otra. Hitler por el artista Speer y Speer, que ambiciona el poder, por el hombre poderoso que es Hitler. Se conocen desde la década de 1930. Speer trabajó en varias obras de construcción nazis, pero fue en 1934 cuando deslumbraría a Hitler. Su misión: elaborar una nueva dramaturgia nazi. En Nuremberg, en el Congreso del Partido, Speer instala 130 focos de defensa antiaérea de la Luftwaffe rodeando la explanada del Führer. Sus rayos se elevan 8 kilómetros en el cielo, produciendo la ilusión de una catedral de luz. La ceremonia resulta casi mística. Hitler está impresionado. 3 años después, en 1938, el Führer le lanza otro desafío: construir la nueva Cancillería del Reich en un tiempo récord, en un solo año. 8.000 obreros trabajan día y noche, y para complacer a Hitler, Speer entrega el edificio 2 días antes de lo previsto. Cuando se entraba, había que atravesar un pasillo, más grande incluso que la Galería de los Espejos de Versalles. Y allí, de nuevo, quiso superar a Versalles. Para llegar al despacho de Hitler, se tenía que cruzar una puerta de 5 metros de altura. Pero Hitler nunca trabajó allí. Speer, además de ser un arquitecto que sabe dibujar y proyectar, también era lo que ya en la época se denominaba un manager. Era un industrial, alguien a quien le fascinaba la industria y a quien le fascinaba la ejecución rápida de las tareas. Consciente del talento de Speer, Hitler le confía un nuevo proyecto arquitectónico: la remodelación de Berlín. Y la visita a París de 1940 de los dos hombres es la ocasión perfecta para inspirarse en la capital francesa, especialmente en los Campos Elíseos. Para llegar allí, el convoy pasa por el Boulevard de las Capuchinas. En el trayecto, Hitler se detiene en la iglesia de la Madeleine. El monumental edificio debería seducirle. Sin embargo, Hitler permanece impasible y sale apenas unos minutos después. Dirección Plaza de la Concordia. Allí, Hitler reduce la velocidad de su descapotable. Incluso se levanta de su asiento. Lo que impresiona a Hitler de París es, de hecho, la perspectiva de los Campos Elíseos, que él juzga extraordinaria, algo de lo que a sus ojos carece Berlín. Crear perspectivas similares es algo que le interesa de París. Después suben por la avenida de los Campos Elíseos, la avenida más grande y bella del mundo. Y la parada en el Arco del Triunfo es para él un momento muy importante.
Primero por el edificio en sí mismo. Hitler es un apasionado de la antigüedad y de la arquitectura romana. El Arco del Triunfo es también un monumento a la gloria de los ejércitos, y eso Hitler necesariamente tiene que apreciarlo. Pero el Führer está especialmente fascinado por los 12 grandes ejes que irradian en forma de estrella desde la plaza. Es una idea del barón Haussmann, quien en el siglo XIX destruyó barrios enteros para abrir enormes avenidas a la circulación. En 18 años, Haussmann transformó París completamente. A los ojos de Hitler era el mejor urbanista de todos los tiempos y sueña con que su arquitecto Speer supere a Haussmann. Eso le inspira para lo que quiere hacer algún día en Berlín. Hitler es siempre, en su alma, un destructor y constructor al mismo tiempo. Un destructor con un lado nihilista, la negación del pasado. Y eso es lo que le atrae. Porque el plan de Hitler para Berlín es radical: destruir la ciudad por completo y reconstruir en su lugar una nueva capital. Hitler cree que el imperio futuro, el imperio que se construirá con las armas, no tiene una capital digna de su rango, digna del rango de ese imperio. El imperio romano tenía Roma. El Reich debía tener su propia Roma. Y su Roma no podía ser Berlín. Berlín sigue siendo la ciudad de otro régimen. De la misma manera que quiere crear un hombre nuevo, es necesario hacer de Berlín una ciudad nueva. Una urbe que exprese a través de su arquitectura la grandeza del Reich. Estas imágenes son de 2 años antes del viaje de Hitler a París. Son de Berlín, en 1938. Pongo la primera piedra que inaugura el renacimiento de Berlín. Hitler anuncia la construcción de la ciudad más grande del mundo. Se llamará Germania. Es un proyecto faraónico. Será su arquitecto favorito, Albert Speer, quien se encargará de su construcción. Avenidas monumentales de 10 kilómetros cada una. A su alrededor, una plétora de gigantescos edificios. Políticos, militares, económicos. Este es el Palacio del Führer, que entre otras cosas acoge sus apartamentos privados. Superficie total 2 millones de metros cuadrados, el equivalente a 275 campos de fútbol. En el norte, un estanque para los deportes náuticos con una superficie absolutamente desmesurada. Quiere la ciudad más monumental de todos los tiempos, que supere a todas las ciudades estadounidenses en gigantismo. Todo sería inmenso, desproporcionado. A modo de comparación, esta es la Puerta de Brandeburgo, en Berlín. Tiene 26 metros de altura. Veámosla ahora en la maqueta. Su tamaño es minúsculo en comparación con los otros edificios previstos, y aún más comparada con este enorme monumento redondeado. Es el edificio emblemático de Germania. Hitler lo llama el Salón del Pueblo. Su cúpula es inmensa. Sus proporciones son absolutamente colosales, megalómanas. El Gran Salón, por ejemplo, es un edificio cuya cúpula debía alcanzar los 330 metros de altura, es decir, más alta que la Torre Eiffel. Pero en aquella época, sostener una cúpula de más de 300 metros era un desafío arquitectónico completamente irreal. Pero eso no le impide a Hitler soñar. Se imagina a sí mismo en ese edificio pronunciando sus discursos ante su pueblo. El proyecto más importante era el Salón del Pueblo. Debía convertirse en el edificio más grande del mundo. 250.000 personas debían tener cabida. El salón debía acoger a 250.000 personas. Es decir, el equivalente a 3 estadios de Francia.
Hitler quería hacer de la política una estética, un arte. Para él la arquitectura formaba parte de un programa político. Hitler ha estado planeando este proyecto desde la década de 1920. En esa época dibujó algunos bocetos como este Arco del Triunfo inspirado en el de París. Lo volvemos a encontrar en Germania, un edificio que podía contener los nombres de los 2 millones de alemanes que habían muerto durante la Primera Guerra Mundial. Igual que el de la Plaza de la Estrella, pero 2,5 veces más alto. Inspirado también en París, los Campos Elíseos, pero en Germania la avenida principal sería 20 veces más larga. El nuevo Berlín habría sido una ciudad a imagen del Tercer Reich. Una ciudad monumental que habría superado todos los modelos en los que pudiera inspirarse. Ya fuera París, ya fuese la Roma del Vaticano, o ya fuera el Egipto faraónico. Pero no hay que olvidar que para crear nuevos ejes, nuevos barrios y nuevos edificios, Speer, el arquitecto, debe destruirlo todo y por tanto expulsar a sus habitantes, pero no indiscriminadamente. Los equipos de Speer no solo están formados por artistas, ingenieros y arquitectos. También están quienes trabajan en estrecha colaboración con la policía alemana, que expulsa a una parte de los habitantes de Berlín, empezando por los judíos. Las primeras expulsiones comienzan a principios de 1939. Fue, sin duda, la primera parte de la solución final. Porque esos judíos berlineses que fueron expulsados de sus viviendas no fueron reubicados en otros distritos de Berlín. No. Fueron trasladados a los países bálticos, donde fueron asesinados. De forma que, antes de los campos de exterminio, se produjo el exterminio de los judíos berlineses. Germania debería haber visto la luz en 1950, pero con la guerra que comienza en septiembre de 1939, el nuevo Berlín ya no es la prioridad. En junio de 1940, con el viaje de Hitler a París, el proyecto se reactiva. Durante su visita, el dictador le habría dicho a su arquitecto: prepara un decreto en el que ordeno la reanudación plena de la construcción de Berlín. ¿Verdad que París es hermoso? Pues Berlín será mucho más hermoso. Cuando hayamos terminado Berlín, París solo será su sombra. Germania debía ser aún más grande y monumental que París. Debía sobrepasarla. Ese también era el propósito de su visita a París. Pero estaba muy lejos de ser el único objetivo. Hitler continúa su periplo parisino. Aquí en el Trocadero, cuarta parada del Führer, la visita va a tomar un nuevo cariz. Hitler, delante de la Torre Eiffel, organiza un verdadero acto de propaganda. A su lado, Albert Speer y Arno Breker, su escultor preferido. Los 3 hombres posan. Todos conocemos estas imágenes, dieron la vuelta al mundo. Aún hoy, esas fotos representan para los franceses el férreo yugo con el que la Alemania victoriosa sometió a Francia. En esta toma, la puesta en escena es obvia. Hitler aparece fotografiado muy de cerca y en contrapicado. El efecto es sobrecogedor. Hitler está en primer plano y la Torre Eiffel al fondo. Esta imagen dice claramente, la verdadera Torre Eiffel es Hitler. Es él quien oculta el monumento, es Hitler. De forma que el verdadero monumento, que a partir de entonces se impone a París y se impone a Francia, es el jefe de Alemania, es el jefe del Reich y es el jefe de esa Europa nueva, de la que Francia solo será un satélite vasallo. Esa es, naturalmente, la victoria. Es la venganza de 1918. La idea es borrar el pasado, borrar el periodo de la humillación de Alemania. El partido nazi lleva la propaganda aún más lejos. Esta es la verdadera foto que se difunde por todas partes. Los 2 artistas han desaparecido. Hitler posa solo, con rostro impasible. Él es el amo y señor de la ciudad.
pero más que a los parisinos, el mensaje va dirigido a los alemanes. Lo que transmite a los alemanes es que fracasaron en la Primera Guerra Mundial a causa de un poder que era incompetente e incompleto, el poder del Kaiser. A partir de ahora, gracias a Hitler, y gracias a Hitler solamente, serán los dueños de Francia y de París. Detrás de la toma se encuentra Heinrich Hoffmann, el fotógrafo exclusivo de Hitler. Los dos hombres se conocen desde hace casi 20 años, pero en esa época, en 1922, Hitler se negaba a dejarse fotografiar. Hitler pretendía rodearse de una especie de halo de misterio. A partir del momento en el que él fuera fotografiado regularmente y del momento en el que esas imágenes también se publicaran regularmente en la prensa, eso podría tener el efecto contrario, podría quizá banalizarlo. A fuerza de argumentos, Hoffmann convence a Hitler del poder de la imagen y consigue que el dictador sea conocido en todas partes. Por ejemplo, gracias a esta instantánea de 1923, Hoffmann inmortaliza a Hitler a la salida de prisión para anunciar su regreso a la escena política. La foto dio la vuelta al mundo. Y si Hitler decide que Hoffmann le acompañe a París en junio de 1940, es porque, una vez más, necesita su talento. En ese momento, Hitler se da cuenta de que ciertamente ha logrado derrotar a Francia, pero también descubre algo que no esperaba, la resistencia de Gran Bretaña. Churchill y Hitler se encontraban en mitad de un debate terrible por alcanzar un armisticio con Alemania. Hitler realmente creía que así sería, pero pasaban las semanas y el armisticio no llegaba. Hitler sabe que esta foto se va a publicar en Inglaterra. Por eso posa deliberadamente sin un soldado armado en un París que parece intacto a pesar de la derrota. Esta puesta en escena le permite presentarse claramente como el vencedor, pero también como un hombre de paz. Hitler quiere tranquilizar a los ingleses. Él les tiende la mano. Mirad, yo respeto París y, por tanto, si firmamos el armisticio, también respetaré Londres. Ese es el mensaje que quiere enviar en ese momento. Hitler necesita la paz con Inglaterra para continuar su expansión, ahora hacia el este. Sueña con ser el mejor estratega militar de todos los tiempos, como su modelo, Napoleón, el gran conquistador europeo del siglo XIX. Hitler lo admira por haber revolucionado los códigos de la estrategia militar. Y la siguiente parada del Führer en París será la oportunidad de rendir homenaje a su ídolo. Cruza el Sena por el puente de Iena, rodea el campo de Marte, pasa por delante de la escuela militar para llegar al punto culminante de su visita. Los Inválidos. Un monumento construido en el siglo XVII para curar a los soldados heridos. El símbolo del edificio es esta cúpula. En su interior se encuentra la tumba de Napoleón. Hitler ha decidido meditar junto a ella. Visita la tumba de Napoleón y no podemos reconstruir su monólogo interior, pero sin duda él se considera el sucesor de Napoleón, otro gran jefe militar. De hecho, en su época la propaganda le llamaba el mayor señor de la guerra de todos los tiempos. Cuando llega a Los Inválidos, Hitler ha cambiado de vestimenta. Lleva una gabardina de color blanco. Y ese detalle es muy importante. De hecho, Hitler utiliza varios atuendos. Un uniforme de color pardo cuando se presenta como jefe del partido nazi. Otro verde grisáceo, los colores de la Wehrmacht. Es por encima de todo un soldado entre sus soldados. Y por último el blanco, el uniforme de gala que ostenta en ocasiones cuando recibe a invitados de honor. El hecho de que vista ese uniforme blanco cuando entra en Los Inválidos para militar junto a la tumba de Napoleón, quizá indique que él otorgaba a esa visita un carácter ceremonial muy especial. Él va a visitar a un personaje muy especial. Entrando en el edificio, Hitler busca entrar en la historia. La escena es teatral.
Aquí le vemos inclinado ante la tumba del emperador francés durante largos minutos. Rodeado por sus hombres, su gorra colocada delante de él, las manos cruzadas y con su mirada puesta en la tumba, Hitler parece absorto en sus pensamientos. La escena es la réplica exacta de una visita realizada 134 años antes por el mismísimo Napoleón. En 1806, en el momento en el que los ejércitos franceses derrotaron de manera terrible a los ejércitos prusianos, en el momento en el que Napoleón entró en Berlín, Napoleón se dirigió a Potsdam para visitar la tumba de Federico II de Prusia, el gran rey guerrero prusiano, y meditó delante de su tumba, poniendo su mano sobre el sarcófago y pronunciando sus palabras: Federico, si aún estuvieras vivo, yo no estaría aquí. Para Hitler, este es el linaje. Federico II, Napoleón y él. Es el linaje que él tiene en mente. Él se considera el heredero de esos dos grandísimos jefes militares, y los hechos le dan provisionalmente la razón, porque él, efectivamente, ha tomado las decisiones tácticas y estratégicas correctas. Él ha apostado por la guerra más moderna, un poco como Napoleón, superando las tácticas anticuadas y trilladas de su época. Al parecer, Hitler dijo que era el momento más importante de su vida. A toda velocidad, la comitiva se dirige hacia la Asamblea Nacional, el Boulevard Saint-Germain, y sube por la calle Bonaparte hacia la iglesia de Saint-Sulpice hasta llegar a los jardines de Luxemburgo. Después llega al Panteón. Según Albert Speer, el Führer quedó profundamente impresionado. Luego, en dirección hacia el Boulevard de Montparnasse, el convoy pasa delante de la fuente del observatorio, sigue por el Boulevard Saint-Michel y prosigue hasta la Catedral de Notre Dame. Después pasa por el Hotel de Ville, la Plaza de los Vosgos y el barrio de Leal. De nuevo en la calle Rivoli, los coches pasan delante de la fachada del Louvre, pero Hitler no se detiene allí. Resulta curioso conociendo su pasión por la pintura. Nunca sabremos la razón, pero lo más sorprendente es que Hitler en ese momento tiene en mente un plan para destronar al Louvre. Su proyecto es este: el Museo del Führer, el museo más grande del mundo que se construiría en Austria, en Linz, en la ciudad donde Hitler pasó su infancia. La idea era que fuera mucho más grande que el Louvre. La idea era superar, eclipsar a la ciudad de la luz, a la ciudad de la cultura, la ciudad del arte, de la cultura absoluta que era París. Pero tenía que llenar ese museo, y Hitler se convierte así en coleccionista. París será una de las principales ciudades de donde, durante los siguientes 4 años, sacará su botín de guerra. Desde el siglo XIX han trabajado aquí los más grandes pintores y hay muchas galerías. La ciudad es un depósito de obras de arte. Pero Hitler no quiere cualquier cuadro. Él está pensando concretamente en uno: El astrónomo, del pintor holandés Vermeer. Está obsesionado con ese cuadro. Sabemos que le fascinaba y que tenía una reproducción en su despacho de la Cancillería. Un hombre, sentado en su escritorio, hace girar un globo terráqueo con su mano derecha. Sobre la mesa, una brújula, un instrumento astronómico y un libro de ciencias. Para Hitler es la cumbre del arte ario. Hitler se ve a sí mismo como un moderno, como alguien que mira al futuro. Se considera un racionalista, y para él el racismo es una ciencia. Y la figura del astrónomo es uno de los símbolos de la ciencia moderna, obra de un pintor que Hitler califica de nórdico. Todos los dignatarios nazis se lanzan en tropel sobre esas pinturas del 17 holandés, que eran muy escasas en el mercado. El astrónomo está en París. El problema es que no está en un museo, sino en una casa particular. Para adquirirlo, Hitler no va a comprarlo, lo va a robar. Y eso sucederá apenas unas semanas después de su visita a París.
Hitler ha creado una unidad especial. Tiene su cuartel aquí, en el número 54 de la avenida de Jena. Su misión: saquear todas las obras de arte de los coleccionistas parisinos. Al mando de esta unidad especial está Alfred Rosenberg, amigo del Führer. Una de sus primeras misiones es encontrar el astrónomo. Él sabe que el cuadro pertenece a los Rothschild, la famosa familia de banqueros. Las diversas residencias de los Rothschild, como Ferrier, en Saint-Germain-en-Laye, la mansión Alexandrine de Rothschild, la calle Saint-Florentin en el centro de París, junto a la Plaza de la Concordia, todas esas residencias, repletas de tesoros, son visitadas y vaciadas sistemáticamente de todo lo que contienen, incluidos los muebles, a menudo muy valiosos, e incluso los empotrados. En total, Rosenberg se apoderó de más de 4.000 obras de los Rothschild. Pero su trofeo más importante en noviembre de 1940 es el astrónomo. Victorioso, Rosenberg quiere informar personalmente al Führer. Hay una nota que envía a Hitler en la que dice: «Victoria, victoria, lo hemos encontrado». El cuadro se deposita en el Jeu de Paume. El pequeño museo parisino sirve como depósito para las obras robadas. Allí se registra la obra como muestra este documento. Queda registrado: nombre del artista, Vermeer. La fecha del cuadro, sus dimensiones y una descripción de la obra. Imagen de perfil de un sabio sentado ante una mesa, girando un globo terráqueo con la mano derecha. Pero sobre todo se indica aquí su destinatario, A.H., es decir, Adolf Hitler. La precisión es esencial porque el Führer tiene un competidor voraz, Hermann Göring, el número 2 del Reich. Göring es el más codicioso, hasta tal punto que en octubre de 1940 Hitler emite un decreto que dice: «Mis servicios tienen prioridad sobre los servicios de Göring para recuperar obras de arte. Yo soy el primero, y no Göring». El astrónomo sale de París para unirse a la colección de Hitler para su futuro museo de Linz. En total se calcula que en Francia, y sobre todo en París, los nazis roban más de 100.000 obras de arte. Y es toda Europa la que es así robada. Las obras de arte saqueadas por los nazis son un tesoro. Es el mayor botín artístico de la historia de la humanidad. Fueron 1,5 millones de obras. De forma que, imagine, es una búsqueda absolutamente infinita, interminable. 1,5 millones de obras. Junio de 1940. De nuevo en París, Hitler termina la visita de su nueva conquista. Después de la Plaza Vendôme, que le impresiona, el convoy vuelve a pasar por delante de la ópera y se dirige a la Plaza de Pigalle para llegar por fin a su destino final, el Sacré-Cœur, la Basílica del Sagrado Corazón. Hitler la califica de horror. No importa, porque desde lo alto de la colina de Montmartre, todo París se extiende a sus pies. La visita llega a su fin. Ha durado en total 2 horas y cuarto. Y al marcharse, el Führer habría dicho: «Doy gracias al destino. Me ha permitido ver esta grandiosa ciudad que siempre me ha fascinado». Fascinación por París, sin duda, pero al mismo tiempo repulsión por sus habitantes. Hitler siempre ha sentido desprecio por los franceses y aún más por los parisinos. París es la ciudad de todas las atracciones. Pero al mismo tiempo es una ciudad que asusta. Es la ciudad de la decadencia, la ciudad del mestizaje, la ciudad judaizada. Es la ciudad de la democracia, del liberalismo, de la vida fácil, etc. Con todos los tópicos que existen sobre una raza latina que no tiene la disciplina y la dureza de la raza aria. Pero los nazis no solo terminan aceptando la decadencia parisina, sino que sobre todo rápidamente le van a coger el gusto. El 14 de junio de 1940, las tropas alemanas entran en París tras su victoria. Ese mismo día el invasor deja su impronta en la ciudad. En los edificios públicos, la bandera tricolor es reemplazada por la oriflama nazi, como aquí, sobre el Arco del Triunfo.
Por todas partes aparecen nuevas señales escritas en alemán para ayudar al invasor a orientarse. En cuestión de pocas horas, París se transforma en una ciudad ocupada. Los alemanes están en su casa. La llegada se llevaba preparando al menos desde hacía 3 años. Cuando todo el ejército se instala en mediodía, es que estaba preparado. Llegaron al amanecer y a mediodía todos los relojes marcaban la hora de Berlín. Vais a vivir en nuestro tiempo, en nuestra hora. Inicialmente, y esto es curioso, los alemanes no juegan la carta de la represión. Parecen simples turistas disfrutando entre los parisinos. Sin embargo, lo habitual es que tras la victoria, el vencedor durante unos días se aproveche de la ciudad y de sus habitantes. París se salva porque ha sido declarada ciudad abierta para evitar la destrucción. No se producen ni combates ni saqueos violentos. Los alemanes se beneficiarán de la capital francesa de una manera muy diferente. Se producirá una especie de saqueo. No de unos días, sino de varios años. Un saqueo bastante suave a lo largo de los años. Cuando buscan un permiso agradable, envían a los soldados a París. Permiso rima aquí con permisividad, porque París, según un viejo cliché alemán, es la capital del amor fácil. Es la capital igualmente de la diversión ligera. Una capital donde poder relajarse después de, por ejemplo, los horrores del Frente Oriental. Su lugar preferido es Montmartre, un pequeño y pintoresco barrio al pie del Sacré-Cœur, famoso por sus pintores caricaturistas. Poco a poco, los restaurantes se adaptan al invasor. Aquí, un cartel precisa: aquí hablamos alemán. Y los menús cambian. Hoy hay crema de zanahorias de primero, pescado frito, ensalada y patatas. Los alemanes están absolutamente obsesionados con las frutas y las verduras y la necesidad de tomar verduras en las comidas y como entrada. Y los restaurantes se adaptan. Sirven carne, pero siempre con una guarnición de verduras. Es muy interesante ver cómo evolucionan los menús en función de la demanda. Es una vida increíblemente agradable, mientras los parisinos tienen que sufrir colas interminables para conseguir una simple patata, cuando quedan. Muy rápidamente, los franceses también se ven obligados a cumplir las leyes raciales nazis, como en esta tienda de ultramarinos, donde se indica «aquí no se admiten judíos». Pero el lento saqueo de París pasa también por la diversión, y Montmartre está repleto de cabarets. Sus favoritos son Le Lapin Agile y muy cerca el famoso Moulin Rouge. A los alemanes les encanta. Así que desde los primeros días de la ocupación, los hombres de Hitler exigen que esos templos de la fiesta reabran sus puertas. Rápidamente vuelven a abrir los cafés concierto, los cines, los cabarets, los espectáculos de variedades, los teatros y la ópera. Y es la mejor manera de que los franceses se hagan la ilusión de que la vida ha vuelto a su curso normal. Aquí los franceses y los alemanes se mezclan. Pero ese no es el caso en todos los establecimientos parisinos, como en los burdeles, por ejemplo. Hay 3 tipos de burdeles, reservados para cada categoría de la población. Los burdeles para la tropa, para los suboficiales y para los oficiales. Incluso hay burdeles para la élite nazi. Son burdeles franceses, pero están estrictamente reservados para el invasor. Se sabe muy bien que si las tropas no se divierten, pueden cometer abusos, y también existe la inquietud de que los alemanes no se comporten bien. Quieren sujetar a los alemanes, les piden que no cometan crímenes de guerra, que no violen a las mujeres. Existe ese miedo también que está siempre presente, porque si el alemán se comporta mal, la población se revolverá contra el invasor. Hay mucho en juego. En el centro de París, los hombres de Hitler recrean Alemania en los distritos más prestigiosos.
2 librerías alemanas se instalan en la calle de Rivoli y en los Campos Elíseos. Se requisan 3 cines, entre ellos el Grand Rex. En el programa, películas en alemán. La entrada, gratuita, está reservada a la Wehrmacht y en francés se especifica prohibido a los civiles. El Estado Mayor piensa en todo. Esta pequeña guía turística se publica 2 veces al mes desde julio de 1940. Es el Pariscope de la ocupación. Escrito en alemán, informa a los soldados sobre lo que se puede hacer en París. Encuentros deportivos, direcciones de tiendas de moda para las mujeres soldado y también los teatros. Aún se siguen representando muchas obras francesas, como el Don Juan de Molière en la Ópera Garnier. De hecho, durante el primer año de la ocupación, la vida parece haber recuperado su curso casi con normalidad en estos lugares de cultura. Sin embargo, el control nazi es violento y se siente sobre todo entre bastidores. La Kommandantur exige el despido de todo el personal judío de las salas de espectáculos. Esa es la contradicción entre la locura antisemita por un lado y por el otro la idea relativamente, ¿cómo decirlo?, inteligente de propaganda de mantener esta ficción de una Francia que no estaría oprimida por el invasor porque el invasor ama las artes. De forma que se produce en secreto en la privacidad de esos despachos a los que son convocados los diferentes directores de teatros. Solo podrán reabrir sus teatros si despiden a los judíos. Pero en la primavera de 1941 se produce un punto de inflexión. Una actitud antialemana comienza a aparecer entre los parisinos. Aunque los franceses habían permanecido relativamente pasivos cuando se instauran las leyes antisemitas, en el momento en el que empiezan a producirse las ejecuciones de rehenes, cuando empiezan a ver a niños judíos encerrados, cuando presencian las redadas de niños, las conciencias se remueven y se produce un verdadero cambio. Hitler teme una revuelta de los franceses, y entonces termina el saqueo suave. La dominación alemana se va a empezar a sentir de verdad, especialmente en la cultura. En la Catedral de Notre Dame, los conciertos los dan músicos con el uniforme nazi. En la Comédie Française, símbolo absoluto de la lengua de Molière, se instala el Teatro de Berlín, que actúa en alemán. Ejercer una influencia sobre los teatros y la vida cultural en una época en la que salir e ir a los espectáculos seguía siendo una parte esencial del ocio de la sociedad burguesa era una forma de afirmar su autoridad, un dominio no solo militar y económico, sino también la dominación cultural. En ocasiones, la Ópera Garnier está cubierta por esvásticas. El dominio de Hitler está en su apogeo. Adiós a los compositores franceses. Se interpretan obras en alemán como El murciélago de Strauss, un compositor austríaco. Adiós a los músicos y bailarines de la Ópera de París. La compañía berlinesa se apodera del escenario. Y por último, adiós al público francés. Solo están autorizados los miembros de la Wehrmacht. Si se piensa bien, es espectacular. Recrear un espacio alemán en el interior de uno de los lugares más emblemáticos de la cultura francesa. Era una de las cosas más inquietantes de la ocupación. Lo hacían al mismo tiempo para su propia diversión. Las tropas disfrutaban de un espectáculo privado, pero también para afirmar la superioridad del espíritu alemán. Era una forma de opresión. La música se convierte prácticamente en un arma en manos del invasor alemán, o al menos eso es lo que ellos creen. Una opresión que gradualmente iba a llegar a todos los ámbitos de la vida cotidiana de los parisinos. Durante los siguientes 3 años al lado del invasor tendrán que enfrentarse a las penurias, a la represión y a los arrestos. Pero gradualmente las armas cambiaron de bando. A principios de agosto de 1944 las victorias de los aliados se suceden. Están a tan solo 300 kilómetros de la capital francesa. Antes, Hitler prefiere ver París destruido.
Y el hombre al que llama para esa misión es Dietrich von Koltitsch, un general de 50 años fiel y entregado. Hitler le dijo a Koltitsch que París sería un campo de batalla y que si los aliados volvían a tomar la ciudad, no debía quedar nada de ella. Era una orden tajante. La elección de Hitler no es casual. Von Koltitsch tiene una especialidad: la destrucción de ciudades. En mayo de 1940 destruyó Rotterdam, en los Países Bajos, provocando centenares de muertos. 2 años después, es el turno de Sebastopol, en la Unión Soviética. El general arrasa la ciudad, solo quedan sus ruinas. Para Hitler, von Koltitsch es el hombre apropiado. Esa es también la opinión de su hijo, muy joven en esa época, que ha aceptado ofrecernos su testimonio. Hitler envió a mi padre a París porque la ciudad necesitaba un general fuerte y eficiente que supiera hacer que reinara el terror en París. Y mi padre lo era, después de todo lo que había vivido antes. El 7 de agosto de 1944, von Koltitsch llega a París y se instala en el Hotel Maurice, a 2 pasos de la Plaza Vendôme. Mientras, los aliados avanzan rápidamente hacia la capital. En París, la resistencia se organiza, la presión crece. Lo que va a hacer Koltitsch es minar y colocar cargas de dinamita en algunos monumentos parisinos, en los puentes parisinos, para frenar el avance de la resistencia y de los aliados. 22 de agosto. Los combates en la calle alcanzan su máxima intensidad. Los parisinos levantan barricadas. Sin embargo, von Koltitsch no da la orden de detonar la dinamita. Dos días después, los aliados están a las puertas de la capital, pero la orden de destruirla nunca llega. El 25 de agosto, el general alemán firma la rendición de Alemania. París no ha sido destruida. Ningún monumento ha resultado dañado. A Timo von Koltitsch le gustaría que su padre fuera considerado como el salvador de la capital. Él afirma que si el general no destruyó París fue para evitar cubrir de oprobio a su familia. Él sabía que si destruía París, el nombre de nuestra familia perduraría de forma negativa a lo largo de los siglos. Todavía hoy sabemos quién destruyó Roma, Nerón. Todo el mundo sabe que Nerón destruyó Roma, y el nombre de von Koltitsch aparecería escrito en todos los libros de historia durante milenios. ¿Quién destruyó París? El general von Koltitsch. Y eso es lo que él no quería en absoluto. Pero la realidad es otra. Von Koltitsch ya no tiene los medios para destruir la ciudad. El ejército alemán está agotado. No tiene ni la artillería, ni la fuerza aérea, ni los explosivos necesarios. Seguramente el general solo quería salvar su pellejo. Él sabía que la derrota era inminente, y destruir París suponía para él la pena de muerte asegurada. Los aliados le habían advertido de que si París era destruida, él no sería tratado como un prisionero de guerra normal, sino como un criminal de guerra. Y Koltitsch, desde ese punto de vista, habría tenido los medios para destruir algunos símbolos de la belleza de París, algunos símbolos del prestigio de París, pero no lo hizo para no añadir la infamia y la barbarie a la derrota. Cuando la guerra termina, von Koltitsch es juzgado y condenado a 2 años de prisión. Albert Speer también es condenado. El arquitecto está muy involucrado en la maquinaria nazi. Juzgado en el tribunal de Nuremberg, fue declarado culpable de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Fue condenado a 20 años de prisión. Germania, la ciudad monumental soñada por Hitler, la futura capital del mundo, seguirá siendo una maqueta. Nunca verá la luz. En cuanto a la pintura favorita del Führer, el astrónomo, fue encontrada por los Monuments Men,
una unidad aliada encargada de recuperar obras de arte robadas por los alemanes. Hitler la había escondido junto con miles de obras más en una mina de sal en Austria. El cuadro de Vermeer fue devuelto a la familia Rothschild. Hoy se exhibe en el Museo del Louvre.